ya lo mostraste. Bien, está incógnito. Misterio de viernes. Ponemos el lujazo de viernes. Viernes de lujo. No sos vos, son estas cámaras que se revelan a nuestras directrices. Y está con nosotros el mejor contador de todas las historias, Juan Francisco Martínez Peria, que le viene a dar musculatura a lo de que de alguna manera nosotros abordamos desde la coyuntura, ¿no? Porque justamente le dejamos de alguna manera los testimonios para que en el futuro vengan tipos como Juan Francisco Martínez Peria a, en el medio de tanto confusión, contar algo que se parezca más a lo que pasó. Veremos qué pasa en el futuro. Los historiadores no cuentan nada parecido a lo que pasó, ¿no? Generalmente, digo, en términos generales, siendo muy... Bueno, imagínate que es muy complejo. Hay enormes debates epistémicos y teóricos sobre la historia, sobre la cientificidad de la historia. O si querés otro día podemos hablar. Sí, me interesa mucho, me interesa. No es la columna de hoy. Yo diría que podríamos encarar como unos ciclos académicos, ¿no? De formación académica, más profundo, donde nos dediquemos justamente a estos debates. Encantadísimo la vida. Vamos a elevar la propuesta al 4º piso. Dale. A ver si nos toman. Cuando quieras. A ver si nos la agarran. Pero ciertamente, solo para contestar muy brevemente, es muy compleja la pregunta, es muy compleja la respuesta. Y yo te diría que una verdadera historia con mayúscula no hay, digamos. Sino que lo que hay es debates, perspectivas y miradas que pueden ser más sólidas, si querés, y historias más relatos, en definitiva toda historia es un relato, ¿no? Una reinterpretación. Sí, pero algunos más complejos, más sólidos y otros que claramente son muy poco sólidos y serios y no sé qué. Pero por eso la historia la historia siempre se ve desde el presente, digamos. También es una gran pregunta que es el presente, obviamente. Pero porque da algún sentido de linealidad que no existe también, ¿no? Bueno, generalmente nosotros estamos acostumbrados a pensarla en una lógica de linealidad, está atrás, obviamente. Todo esto está abierto a 1.000.000 de discusiones. Y me encantan esas discusiones, pero no es lo que venimos a hablar hoy. En definitiva, nos vamos a poner de acuerdo que el pasado no está atrás, está acá con nosotros, y por eso lo refrescamos, lo volvemos a caminar. ¿Estás contento de estar acá? Muy contento, muy contento. Siempre muy contento de estar acompañándolos. ¿Y qué historia nos vas a contar hoy? Bueno, hoy voy a estar hablando de una figura muy importante de historia, del Caribe, de la historia del Caribe y de la historia de lo que en su momento se conoció como el Tercer Mundo, que es la figura de Frantz Fanon. Frantz Fanon se están cumpliendo 100 años, este domingo 20 de julio, se están cumpliendo 100 años y va a haber un montón de su nacimiento. De su nacimiento. Va a haber un montón de encuentros y de diferentes conferencias recordando su figura. Y acá es convocante, porque no lo tengo ni ahí. ¿No lo tenés ni ahí? No, ni ahí. No lo tenés ni ahí, bueno. No, perdón por mi ignorancia, No, Digo, para tu cumple te regalamos un libro. De hecho, sabes que yo hoy tenía la idea de traer algunos libros, pero dije, bueno, al final no. Porque siempre te los robo, si los traes No, pero tenía la idea de traer algunos libros de él, si quieren otro día lo hacemos. Pero Frantz Fanon es una figura súper importante, que nace obviamente se cumplen 100 años en 1925, el 20 de julio, nace en una pequeña isla del Caribe, en Martinica, el Caribe francés. ¿Cómo querés que lo conozca? No, un tipo muy conocido, no. De hecho sí es muy convocante, mañana va a haber un montón de festejos de cumpleaños. Mañana no, el 20. El domingo. Fue muy importante en la década del 60 y 70, fue conocido como una suerte de filósofo político del tercer mundo, una figura en la línea del Che, digamos, ¿no? Ese tipo de figuras intelectuales y políticas del tercer mundo, y que sobre todo escribió uno de los libros que ahora vamos a mencionar un poquito más en detalle, pero el libro más conocido de él, que es Los Condenados de la Tierra, que es un libro publicado en 1961, él muere muy joven, nace en 1925, muere en 61 cuando tiene 36 años, muere de leucemia, y este libro lo escribe ya muriéndose, y ese libro fue un libro muy conocido, no solamente por sus ideas, por el impacto y por motivos que ahora voy a explicar, sino además porque tuvo un prólogo de Jean-Paul Sartre, que apoyó, digamos... Sartre sí lo tengo, es claro. como somos de eurocentristas, porque obviamente a Sartre lo tengo recorrido. Obviamente que el prólogo de Sartre le dio una difusión que probablemente de otra manera no hubiera tenido, pero Fanon fue una figura muy importante como teórico y como intelectual de la revolución en el Tercer Mundo, y particularmente la revolución en Argelia, que fue un acontecimiento clave del siglo XX. Para volver a hacer el hilo de alguna manera, Fanon nace en 1925 en Martinica,
Martinica es una isla que hoy por hoy sigue siendo una isla francesa, digamos, pero una colonia mal disfrazada, es lo que los franceses llaman un territorio de ultramar, con autonomía, pero no son independientes. Hay dos grandes islas en el Caribe que quedaron, digamos, de la época colonial, hay más, pero digo sobre todo dos. Una es Martinica, la otra es Guadalupe, la otra era Haití, que Haití se independizó. Y que fueron muy importantes en la época, digamos, del siglo XVIII, siglo XVII, sobre todo siglo XVIII, como productoras de azúcar, con una enorme población de africanos y afrodescendientes esclavizados y esclavizadas, ¿no? Y Haití logró una independencia en 1804 y Martinica y Guadalupe quedaron presas de esa situación colonial. Y en el Caribe francoparlante y en el Caribe en general surgieron una serie de intelectuales muy importantes. Y en Martinica hay fundamentalmente dos. Uno que otro día podemos hablar, que se llama Aimé Césaire, que escribió un libro también muy conocido, escribió varios libros, pero uno que es muy importante, se llama Discursos sobre el colonialismo, que invitamos a la audiencia a leer, y que es de una generación previa a Fanon, ¿no? Y este muchacho que te decía, Aimé Césaire, va a ser fundador, junto con otras figuras, como Cédar Léopold Senghor, que fue un tipo de Senegal, de un movimiento que se llamó Negritud. ¿Tá? Un movimiento que sería... La negritud es un movimiento que surge en la década del 30, que es fundamentalmente un movimiento de autoafirmación negra, digamos, antirracista, anticolonial, pero sobre todo un movimiento culturalista, digamos, ¿no? Nacionalista, panafricanista, cultural. La cuestión es que Fanon nace en 1925 en ese contexto. En esa isla, y se come el verso, digamos, del imperialismo cultural francés, digamos, ¿no? Francia todavía hoy se sigue vendiendo, ¿no? Como la heredera de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, y sigue construyendo un discurso, digamos, que se ha conocido como asimilacionista. Y en el caso de, vos fíjate que en el caso de esta isla, donde la abrumadora mayoría es afrodescendiente, leían en la escuela libros que decían nuestros antepasados los galos, ¿no? Y ellos obviamente no tenían un carajo que ver con los galos, ¿no? Bueno, Fanon de joven se come todo este buzón, digamos, y va, tanto es así que va a luchar en la Segunda Guerra Mundial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron muy importantes como contextos de crisis de los imperios, pero también fueron muy importantes en términos de movilización de tropas coloniales, ¿no? Y de lo que eso generó después. Vos fíjate que Francia, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, moviliza muchísimas tropas, sobre todo de África. Esto de, yo lo digo medio en joda, medio en serio, esto de que la selección, digamos, francesa esté compuesta africana, mayoritariamente por africanos, digamos, es algo que uno puede ver en otra lógica, pero también con una lógica colonial, porque obviamente esos africanos que permiten jugar en los equipos de fútbol y en la selección no son los, o sea, esos pueden, no son franceses, no, son aceptados, a la misma vez no, pero la población africana en general es reprimida, perseguida, discriminada, ¿no? Entonces te podemos permitir si estás jugando en la selección, pero si no, no, bueno. Bueno, cuando Fanon los conoció mano a mano, ahí le cambia la cabeza. Exactamente, pero lo que te quiero decir es que en la Primera Guerra Mundial hay una gran participación de africanos que son movilizados, sobre todo de Senegal, y que son traicionados, pues les prometen cosas, no les cumplen nada, y en la Segunda Guerra Mundial pasa lo mismo, digamos, ¿no? De hecho, De Gaulle... y ahí le pregunta, che, la fraternidad y la igualdad y todo lo que me dijiste. Vos fíjate, De Gaulle, que tiene muy buena prensa, el chabón se va a Inglaterra, digamos, invaden los nazis, se va a Inglaterra, él hace un llamamiento de ahí, pero después se va a África, y desde África, digamos, hace su resistencia de alguna manera. Pero esto es muy paradójico, digamos, con tropas coloniales, un imperio está luchando en contra de otro. Bueno, Fanon efectivamente, él va voluntariamente, o sea, para que vos veas cuánto creía en eso, claro. Y ya de por sí él ve que hay una diferencia entre cómo trataban a los caribeños, cómo trataban a los senegaleses, pero ve en líneas generales que el verso, que la libertad, la igualdad y fraternidad es un verso. Eso ya lo empieza a decepcionar, digamos, fuertemente. A pesar que él gana una medalla de valor por su lucha en la guerra, ya empieza a decepcionarse. Bueno, una medalla no es igualdad de para nada. Y sobre todo lo más importante es después de la Segunda Guerra. Después de la Segunda Guerra, Francia, Inglaterra, que habían prometido todas estas cosas de libertad, igualdad, y que se habían presentado como democracias en contra del totalitarismo, claramente incumplen todas esas promesas y eso genera unas contradicciones muy grandes. Y particularmente un lugar donde esto ocurre es en Madagascar, que hay una masacre feroz. Madagascar era una colonia francesa. Vietnam, Indochina, también mucha violencia. Y particularmente Argelia, donde hay unas masacres que se conoce como la masacre de Sétif, que es apenas termina la guerra, los argelinos, que Argelia era la principal colonia francesa, bueno, son masacrados, salen a festejar la guerra y a pedir la libertad y los masacran. Y bueno,
Fanon va a vivir a Francia, a estudiar a Francia, y ahí en Francia, en la cotidianidad francesa, vive aún más este racismo, ¿no? Él convencido, nuestros antepasados los galos, somos todos franceses, llega ahí... Vos no sos ningún claro, vos no sos ningún francés. Él tiene un texto donde él dice, donde él habla de un encuentro en la calle, donde un niño, una criatura lo señala, que se llama mamá, mirá un negro, digamos, ¿no? De una manera muy, muy violenta. Y él empieza a estudiar y a formarse y a trabajar y a crear una obra intelectual, ¿no? Muy radicalizada, criticando fundamentalmente el racismo. Él estudia psiquiatría en Francia y escribe un primer libro que en realidad fue una tesis que se la bocharon y después... Por negro. Claro, bueno, por lo que decía, que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas. Este texto está, se lo recomiendo muchísimo que lo lean, donde justamente lo que él hace es, a partir de una rediscusión... Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo sintetizó? Sí, es fantástico el título, sí. Ahí a partir de una síntesis entre existencialismo sartreano, elementos de Marx, elementos de Hegel y, digamos, mucho del pensamiento negro y de la negritud que él venía absorbiendo, sobre todo de su maestro Aimé Césaire, lo que va a hacer es un análisis de cómo funciona el racismo, entre otras cosas, sobre todo psicológicamente, digamos, ¿no? Por eso el libro se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, porque lo que él intenta mostrar es cómo el blanco, digamos, construye un discurso y un orden sociopolítico y económico que es introyectado, digamos, por la población africana de afrodescendiente, ¿no? En la cual, digamos, ser blanco implica ser humano, ser plenamente civilizado y ser, sobre todo, ser humano. Y que los africanos y afrodescendientes y los sujetos colonizados no son seres humanos, son animales, son cosas, ¿no? Fanon trabaja mucho con la filosofía de Hegel y con la filosofía de Sartre, que ahora no vamos a entrar en detalle, pero básicamente, para decirlo muy rápidamente, Sartre habla, su filosofía implica que el ser humano es libre, ¿está bien? Y que el ser humano es como una condena igual, ¿no? Una libertad. Como una condena, sí, muy bien. Pero, gracias. No sé quién es Fanon, pero sé quién es Sartre, ¿no? Él tiene un textito muy breve, que en realidad fue una conferencia que dio, que se llama El existencialismo es un humanismo, donde él habla del ser humano como un sujeto arrojado, digamos, al mundo y a la realidad, que no tiene esencia, digamos, ¿no? Que es pura existencia. Nosotros somos puro proyecto. Y en definitiva somos libres, como decís, una condena, pero somos libres. Lo que plantea Fanon es que el negro no es eso. El negro está permanentemente esencializado por el blanco. Digamos, el negro está construido permanentemente por el blanco que lo cosifica. Digamos, ¿no? Justamente Aimé Césaire, Fanon y otros autores van a hablar, y también autoras feministas, por ejemplo, van a plantear lo mismo. Estaba trazando paralelismo porque es inevitable, ¿no? Claro, y entonces y esto también, por ejemplo, Sartre hablaba del antisemitismo y Sartre decía, el judío es creado por el antisemita, ¿no? Todo ese serie de prejuicios y todo eso es construido por el poder, digamos, ¿no? Entonces, Fanon lo que dice es, el negro tiene un problema, que es que su humanidad es negada permanentemente, y esto no es solamente una cuestión simbólica, ¿no? Sino que es la esclavitud, es el colonialismo, bla, 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 y que impide que esa libertad realmente se desarrolle, se pueda proyectar, ¿no? Y Fanon lo que plantea en ese libro, sobre todo, es que hay un problema muy grande, que es que para el negro termina introyectando estas ideas, ¿no? Y termina queriendo humanizarse, pero a través de las condiciones que le plantea el blanco, que son la posibilidad, por ejemplo, del mestizaje, o la posibilidad de educarse, de civilizarse. El problema es que el blanco siempre termina teniendo el poder, digamos, y que nunca le va a por más que se mestice... No hay transferencia tecnológica. No, por más que se mestice, por más que sea todo, no deja de ser, digamos... El know-how se lo queda el blanco. Exactamente. Y acá Fanon también plantea algo muy interesante, que es toda una relectura de la dialéctica del amo y esclavo de Hegel, que obviamente ahora no vamos a explicar en 5 minutos, pero la dialéctica del amo y esclavo de Hegel es una dialéctica donde supuestamente dos figuras que uno se vuelve amo y el otro esclavo terminan encontrándose, ¿no?, en un reconocimiento de la otredad entre ambos, ¿no? Y lo que Fanon plantea es que eso, en realidad, cuando uno lo lleva a la historia y lo lleva a la relación del amo blanco y el esclavizado negro, es imposible, porque el blanco nunca no le interesa el reconocimiento del afrodescendiente. No hay otredad. No le interesa ese reconocimiento porque nunca lo ve como un ser humano. Entonces, en este libro, Piel Negra, Máscaras Blancas, el título es muy, muy fuerte, como bien decías. ¿Por qué? Porque justamente lo que él está criticando es esa población colonizada africana y afrodescendiente que se busca poner una máscara blanca, que se quiere blanquear
para hacer algo que no es, y para querer alcanzar una humanidad que es imposible. O sea, dentro de ese proyecto siempre va a ser imposible ser aceptado por el amo y ser blanqueado, ¿no? Que esto también se puede llevar a muchas otras lógicas de relaciones de poder y de relaciones coloniales, ¿no? O incluso relaciones, hoy por hoy podemos ver gente que es pobre, que no sé qué, quiere asumir un discurso de derecha de Milei como para ser aceptado, y evidentemente no va a dejar de ser un trabajador, digamos, racializado, el cual no le van a reconocer nunca su carácter de igual, digamos, ¿no? Ahora, ese libro, escrito en 1952, no es un libro que proponga, es un libro filosófico, denso, muy interesante, con mucho trabajo también psiquiátrico, psicológico, porque él se dedicaba a eso, pero no es un libro que sea un libro tan proyectivo, ¿no? En 1954 estalla la revolución en Argelia y Fanon se gradúa y necesita ir a laburar, digamos, ¿no? Y va a ir a estudiar, va a ir a trabajar a Argelia, a un centro psiquiátrico en una ciudad llamada Blida, justo cuando estalla la revolución, digamos, ¿no? Y al poco tiempo, o sea, él al principio labura, no sé qué, pero al poco tiempo... Pero voy a decir una cosa, sí. qué cosa bella son los argelinos, por Dios. Bueno, más allá Una combinación color con tono de ojos, bueno, una cosa, pues ya que estamos hablando de pieles. Bueno, pero más allá de eso, de ese comentario superficial, lo importante es que él se va, digamos, a África, se va al norte de África, se va a Argelia. Argelia, insisto, No era bueno, Argelia era una... quiero insistir con esto. Argelia, primero y principal, los dos imperios más importantes en ese momento eran el Imperio Británico y el Imperio Francés. Argelia era una colonia, la colonia más importante de Francia, con una población muy grande de blancos, además de obviamente la población local, árabe musulmana, con una historia colonial que venía de 1830, ¿está bien? Empieza el colonialismo en Argelia en 1830, y con una indiscutibilidad de que Argelia era francesa, digamos, tremenda. O sea, que ya había habido toda una serie de movimientos antiimperialistas y anticoloniales en Argelia, pero digo, Francia a capa y espada estaba defendiendo eso. En 1954 estalla la revolución, una revolución llevada adelante por el Frente de Liberación Nacional de Argelia, una de las revoluciones más importantes del siglo XX, de ese contexto, y Fanon, a principio, digamos, como intelectual y como psiquiatra, no participa, digamos, pero sí empieza a colaborar, y él además... ocurre algo muy loco, que es que él trata gente, digamos, en el hospital psiquiátrico, trata gente que había sido militantes, que habían sido torturados, y a la misma vez trata torturadores, digamos, ¿no? Hasta que finalmente, bueno, renuncia a eso. Qué fuerte, ¿no? Ese sí, laburo, muy fuerte, y se compromete, digamos, directamente con el Frente de Liberación Nacional, y pasa a ser un militante de la causa argelina, ¿no? Y él, bueno, termina exiliándose y trabaja sobre todo desde Marruecos, desde Túnez, y además es como una suerte de embajador, digamos, del Frente de Liberación Nacional por África, ¿no? Y sobre todo va a escribir una serie de textos. Él escribe uno que fue compilado como libro, se llama Sociología de una Revolución, que está editado también por la Revolución Africana, y sobre todo su último libro, Los Condenados de la Tierra, de 1961, que es un libro que él escribe cuando está muriendo. Fíjense, vivió muy poco tiempo, 36 años, y este libro es una bomba. Todos los libros son una bomba, pero este libro lo tirás hoy por hoy y explota. En ese libro, en los libros anteriores, pero en ese libro, o sea, en los libros anteriores, sobre todo Sociología de una Revolución, es un libro muy, muy interesante porque él va haciendo todo un recorrido de los diferentes cambios que van dándose en el proceso revolucionario, y una de las cosas que más ha citado de ese texto es el rol de la mujer, digamos, ¿no? Durante el proceso revolucionario en Argelia, ¿no? Y cómo las mujeres usando los burkas o el velo se convierten en agentes revolucionarios, ¿no? Y cómo eso va cambiando toda una serie, va desestructurando de alguna manera tanto, digamos, los aspectos más tradicionales y conservadores del mundo islámico, y a la misma vez el rol de la mujer en la revolución. Bueno, ese texto es clave. Otro texto clave que viene a cuenta para lo que estamos haciendo acá es la radio, ¿no? Digamos, cómo el rol de la radio en la revolución argelina, el rol de los medios de comunicación también. Pero el libro más importante es Los Condenados de la Tierra. Es un libro que si no leíste lo tenés que leer. Sí, lo voy a leer, y por supuesto. Si la audiencia no lo leyó, léalo. Es un libro que circuló muchísimo en la década del 60 y 70 en América Latina, un libro muy leído también por los movimientos revolucionarios y guerrilleros en América Latina. Y en ese libro ya hay otra cosa. ¿Por qué? Porque ya no es, aunque tiene una dimensión más,
digamos, psicoanalítica, o sea, de una dimensión psicológica del colonialismo, también tiene una dimensión más socioeconómica y tiene una discusión aún más directa con el marxismo, digamos, ¿no? Donde él, de vuelta, como varias de las figuras que trajimos acá, se apropia del marxismo, ¿no? Pero le discute desde la... Exactamente, ¿no? Discute el carácter, digamos, limitado del marxismo, en su carácter más eurocéntrico, ¿no? Y planteando que en el ámbito colonial, lo primero que plantea Fanon es que en el ámbito colonial el marxismo no alcanza. Él dice, el racismo es estructurante, está en la estructura, no está en la infraestructura, está en la estructura, y acá si vos sos blanco, tenés guita, si sos blanco sos propietario, y si sos no blanco, racializado, estás abajo, sos pobre, etcétera, etcétera. Hace ahí todo un análisis marxista, pero muy heterodoxo y muy de lo que se ha conocido como marxismo negro, del aspecto del orden colonial. Y él plantea también esta idea del orden colonial como un orden fuerte dicotómico, como un orden fuertemente deshumanizante. Él habla de un mundo dicotómico entre el mundo del ser y el no ser. Digamos. El mundo del no ser es el mundo del colonizado, el mundo del ser es el mundo del colonizador. Y una relación absolutamente psicótica, traumática. Él insiste mucho en justamente los traumas que genera el colonialismo, tanto para el colonizado como para el colonizador. Y una de las cosas fundamentales es el carácter absolutamente violento del colonialismo. Esto me parece muy importante porque acá hay una idea que va un poco más allá de otros análisis, que insiste justamente en el carácter deshumanizante, violento y de una violencia cotidiana, digamos, ¿no? Del colonialismo o de este capitalismo colonial. También él tiene todo un análisis de la dependencia, ¿no? de Europa y América y África y Asia, donde él plantea el tercer mundo ha hecho Europa, ¿no? Él dice algo así como, Europa es una creación del tercer mundo. ¿Qué quiere decir eso? Se chorearon todo. Claro. O sea, se chorearon todo, el trabajo nuestro, los recursos naturales. Al desarrollo de la teoría de la dependencia. Bueno, en paralelo, pero hay autores que lo plantean antes, ¿no? Digo, pero él lo está planteando en ese momento, un poco antes, si querés, porque lo está planteando en 1951, 61, pero esta frase de Europa es una creación del tercer mundo es fantástica, porque justamente nosotros siempre pensamos que es al revés, ¿no? Y él plantea... No, vos, yo no. No, bueno, pero que sí, yo no tampoco. Y la otra cosa que me parece central es la revolución violenta, ¿no? Fanon, estamos en el contexto de una revolución violenta, ¿no? En Argelia y otros procesos revolucionarios en el tercer mundo, y Fanon plantea que la revolución, primero y principal, la revolución global va a venir del sur, digamos, ¿no? Esto, la idea del Che, la idea de Mao, la idea de Fidel, obviamente, la idea de Nasser, la idea de Nkrumah, la idea de los movimientos del tercer mundo. Ya la revolución no viene del norte, olvidemos, ¿no? ¿Pero de que ello. es una revolución global, coinciden todos? Sí, tiene que ser una revolución del sur, digamos, que va a destruir esta hegemonía del norte. A. B. La otra cosa muy importante, Fanon va a decir, no, acá la revolución no la va a hacer la clase obrera, porque primero y principal no hay clase obrera casi, y segundo, la clase obrera... él es una aristocracia. ¿Ya veía los plataformizados? ¿Los plataformizados son los nuevos colonizados? Bueno, es interesante, eso lo podemos retomar después en otro encuentro, pero sí, digamos, hay gente que plantea eso, pero básicamente lo que dice acá, gente que tenga un laburo formal, es una absoluta minoría, digamos, ¿no? Que sea un obrero, no solamente obrero, que sean trabajadores formales, es una absoluta minoría. Entonces, ¿quién va a hacer la revolución? La revolución la van a hacer el lumpen proletariado, digamos que para Marx era un horror, eso, los marginales, y el campesinado, ¿no? Entonces hay una manera muy diferente de pensar la revolución en Argelia y en el resto de África. La revolución además va a ser una revolución socialista, pero con un fuerte contenido antiimperialista, nacionalista, y algo que es absolutamente clave es el rol de la violencia. Digamos, y acá se conecta también... ¿Cómo la reivindica? ¿Cierta reivindicación de la violencia? No, cierta no. Absoluta, reivindicación digamos, absoluta. No quería ser tan, tan explícito. No, por eso Fanon ha sido muy discutido, ¿no? Por ejemplo, autoras como Hannah Arendt le dan con un caño y en su momento fue una figura súper discutida. Cada vez más lado Fanon de la vida. Claro, sobre todo me tenés que decir, me la vas a contraponer un Arendt. No tengo dudas. Claro. Si tenés ganas, léete un librito que se llama Sobre la violencia, Hannah Arendt, que a mí no me gusta, digamos, donde le da con un caño permanentemente a Fanon. Fanon ha sido definido en su momento como un apóstol de la violencia, fue definido de varias maneras, como un Marx del tercer mundo, como un filósofo del tercer mundo, pero la violencia, él tiene un capítulo que se llama Sobre la violencia en ese libro, pero la violencia no está pensada, primero y principal está pensada como necesaria en términos estratégicos, herramienta. Como herramienta, pero
eso está en la línea, digamos, de alguna manera del Che, si se quiere, en el sentido de, bueno, de otra manera esta gente no va a soltar el poder, ¿no? Después está muy, está muy pensado también en la línea, está muy pensado también en la línea de que el orden, digo, esto es muy importante, el orden es un orden absolutamente violento, la violencia va a ser necesaria, pero hay una cuestión clave, mucho más pensada desde el ámbito psicológico, que es la idea de la violencia como catarsis, ¿no? La violencia como refundadora de un nuevo orden y de un nuevo mundo. Y de un nuevo hombre, sobre todo. Esa sociedad estructuralmente violenta, sistemáticamente violenta, solamente se puede refundar y se puede reprocesar a partir de una catarsis colectiva, digamos, ¿no? Ese trauma, ese carácter psicótico, solamente se libera a través de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido unas cosas más discutidas. De hecho, dentro del mundo africano había distintas opciones. Gandhi también tenía mucha influencia. Entonces había mucha gente que creía que la revolución tiene que ser pacífica, pero eso es uno de los aspectos más importantes del libro. Y esto también lo conecta con el Fanon Che. contrapone con Gandhi. Bueno, con las discusiones. Sí. Fanon, como yo te decía, es un intelectual, político. Él es un militante del Frente de Liberación Nacional, pero no está en Argelia, está fuera de Argelia. Y sobre todo va a ser como una suerte de embajador, digamos. No, una suerte no, va a ser un embajador que va a ir circulando por África. Y hay un contexto muy importante de una conferencia que se llama Conferencia de Todos los Pueblos de África, de diciembre de 1958 en Accra, en Ghana, donde él da un discurso muy encendido donde dice, bueno, todo esto que estoy diciendo yo antes de publicar su libro, la importancia de la violencia como método revolucionario, pero también como liberador y constructor de un nuevo hombre. Me parece que esta idea de nueva humanidad es muy importante porque... Es el Che también, el hombre nuevo. Claro, es el Che y trasciende mucho. Nosotros tenemos que entender las discusiones acá también con la Unión Soviética, con los modelos meramente productivistas, digamos, de un socialismo, digamos, donde lo importante era la distribución de la riqueza y los medios de producción. Y estos intelectuales y figuras están pensando en algo que trascienda mucho más, ¿no? Una nueva humanidad. Una nueva humanidad. Y los condenados a la tierra también es una fuerte discusión al modelo modernizador europeo. Justamente él tiene dos cosas con las que quiero terminar, nos pasamos, pero si me permitís. Primero, el gran... No, yo estoy recopada, no sé si me ves acá, me quedo atornillada. Lo primero clave es que Fanon discute fuertemente el peligro de las burguesías nacionales africanas, ¿no? Que realmente tuvo mucho... le pegó, para decirlo, ¿no? Él dice, uno de los grandes peligros es caer en independencias, lo que se ha conocido como independencia de bandera, ¿no? Independencias formales, donde las élites terminen restableciendo lógicas neocoloniales. ¿Mensaje a Perón o no? Bueno, ¿un poco de la burguesía nacional o no? Otro día lo discutimos. ¿Hay un mensaje o no? Otro día lo discutimos. Pero justamente lo que plantea Fanon, digamos, es un peligro muy grande apostar a las burguesías nacionales, porque no hay verdaderamente burguesías nacionales, porque esas burguesías nacionales son traidoras, ¿está bien? Y van a terminar como Techín, como esta gente, ¿no? Efectivamente, más allá de Perón o no, que otro día podemos hablar, claramente los movimientos nacional populares en América Latina en general terminaron, tal vez no necesariamente con sus fundadores, pero sí en procesos de traición y en procesos de capitulación frente al imperialismo. La otra cosa también que plantea Fanon es... Fanon, vos pensás que plantea algo muy interesante, que es cómo recuperar, digamos, las tradiciones y la identidad negra y la identidad árabe y la identidad musulmán, pero cómo trascenderla. Fanon es crítico del tradicionalismo y de una reivindicación culturalista, esencialista, y por eso también habla de una suerte de recuperación de elementos del pasado, pero yendo hacia el futuro. Vos me preguntabas lo del futuro, el presente y todo eso. Bueno, esto está muy, muy fuerte en Fanon, ¿no? La idea de no quedarnos digamos, atrapados de alguna manera en una identidad cerrada negra o una identidad musulmana, ¿no? Y construir una identidad nacional y cultural hacia adelante. Y la última cosa que también es muy importante es trascender el modelo modernizador europeo. Él tiene una frase ahí donde dice algo así como: nosotros tenemos que ir más allá de Europa, digamos, y si en definitiva queremos copiar lo que hizo Europa, mejor que lo hagan ellos, digamos, ¿no? Nosotros, si realmente queremos apostar por algo nuevo, por algo verdaderamente descolonizador, tenemos que ir mucho más allá. Por eso Fanon es recuperado como una figura que pensó el colonialismo en sus múltiples dimensiones, en la dimensión psicológica, la dimensión cultural, la dimensión socioeconómica, la dimensión política, que esta idea del mundo del ser, el mundo de no ser, cómo se introyecta el colonialismo y el racismo en la mentalidad de los sujetos colonizados, y también pensó, digamos, la importancia de la revolución, el carácter
todas las formas que se van desestructurando, las viejas órdenes, digamos, en el proceso revolucionario, y esta creación de una nueva humanidad y un nuevo proyecto sociopolítico, cultural y económico que trascienda a Europa, digamos, ¿no? Me parece que Fanon en ese sentido es un autor que tiene muchísimo para pensar, y vos, como decías, bueno, esto de las lógicas socioeconómicas actuales, bueno, hay montones de cosas que Fanon habilita, y Fanon fue una figura que falleció muy joven, que tuvo una difusión muy grande, entre otras cosas el prólogo de Sartre, eso contribuyó mucho, pero que dejó un legado enorme con una militancia y un pensamiento crítico muy, muy profundo que en su época tuvo mucha fuerza y que todavía tiene mucha vigencia. Estaba pensando cómo había podido vivir hasta acá sin Fanon, y ahora entro en duda si viví sin Fanon o estaba viviendo con Fanon y yo no lo sabía. Para avivarnos de todas estas cosas volvés el viernes, ¿no? Esperemos que sí, es la idea. Pasaron 4 minutos de las 11 de la mañana.